pero queremos saberlo de ti, quién eres y desde cuándo inicia esta pasión también por el área del deporte. Gracias, Yuri. Bueno, les cuento un poquito sobre mí, las personas que de pronto no saben. Carolina Rosso es hija, mamá, madre de familia también, una mujer apasionada por el deporte colombiano. Eh, no era muy de mi gusto. Definitivamente, pues cuando era estudiante de colegio, de universidad, no era muy familiarizada con el deporte como tal, pero pues llegó la oportunidad de hacer mi práctica deportiva en Independiente Santa Fe y ahí fue precisamente, como dijo Felipe, donde nos pudimos conocer. Ahí me quedo trabajando un tiempo como fisioterapeuta y es donde me enamoro totalmente de lo que es el fútbol, porque a mí me ha tocado los espacios del fútbol. Ya ahorita, pues más adelante, me ha tocado también conocer ya de otras disciplinas y desenmarcarme un poco del tema del fútbol, pero realmente ese ha sido como el inicio de mi carrera como fisioterapeuta y de entrar al mundo del deporte. Entonces, hacia el año 2016, inicio trabajando como practicante, me quedo trabajando en el club ese año y después ya tuve que tomar la decisión de salir porque tenía pues que terminar mi carrera o era quedarme ahí o adelantar mi carrera y terminar y poder seguir creciendo en conocimiento para poderle brindar a los deportistas pues muchas cosas más interesantes desde mi campo, desde mi rol como profesional. Ahí pues tengo la oportunidad, terminando mi carrera, de entrar a la selección Colombia femenina. Bueno, ahí pasan una serie de situaciones, también aparte de todo lo que ya la gente de pronto ha visto en medios de comunicación sobre lo que pasó. Yo puedo decir que fue una de las experiencias con las deportistas mujeres porque era la primera vez que tenía la oportunidad de estar eh, digamos que compartiendo desde mi experiencia con mujeres. Yo siempre trabajé con hombres y me fue súper bien, súper respetuosos, bueno, en fin, muy juiciosos. Con las mujeres también, pero pues con ellas fue muy diferente porque hicimos como una cohesión tan bonita con las deportistas que pude entrar a indagar sus vidas, sus historias, cómo llegaron ellas a la selección con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, que realmente es admirable el trabajo de cada una de ellas para poder de verdad llegar a una selección Colombia, viendo cómo está el panorama del fútbol, que no es muy apoyado. Y que bueno, y que ha tenido una serie de situaciones que ha tocado enfrentar realmente. Entonces no ha sido nada fácil. De ahí, bueno, de ahí salgo, enfrento un tema ya pues muy, bueno, todo el problema que ya la gente conoce, que no voy a repetir, todo el tema judicial, fueron 2 años ahí donde paré. En esos 2 años también, pues aparte de toda la depresión que yo tenía en ese momento, pues también decidí estudiar, no podía quedarme sin hacer nada. Entonces hice un MBA en alta dirección y gerencia en servicios de salud. Estudié también, bueno, sobre derechos humanos en la Universidad Austral de Argentina, sobre derechos humanos de la mujer, y empecé a meterme a raíz de esa situación y de ese problema en todos los temas de género y de mujer, y empecé a estudiar y a estudiar y a hacer cursos y aprender porque pues me tocó, o sea, yo tenía que hablar desde con el gobierno hasta con las fundaciones, hasta con las jugadoras, para poderles como saber explicar y también enseñar, porque pues eso es una de las cosas fundamentales, ¿no? Y ahí me fui involucrando más en el rol. Llego en el año 2020, el año pasado, al sindicato. Y ahí, bueno, llego a trabajar como la coordinadora de todo el fútbol femenino profesional. Fue un trabajo muy bonito también, aprendí mucho sobre derechos laborales, pero la situación y las cosas que tuve que experimentar también
con cada una de ellas, con cada club, con conocer a profundidad lo que es el fútbol profesional colombiano, pues bueno, fue muy fuerte. O sea, el tema de las federaciones, como decía la anterior participante, que de verdad la admiro muchísimo porque las mujeres somos en eso sí muy juiciosas, tenemos una gran diferencia y es una federación totalmente familiar, lo que no tiene el fútbol. El fútbol, como es tan grande, como es tan popular, la federación de acá colombiana de fútbol pues tiene una desorganización y no tiene un apoyo total para la mujer. Entonces, yo le he dicho abiertamente a los medios de comunicación cómo me parece a mí la perspectiva y lo que he visto y lo que me ha tocado vivir también de la falta de apoyo hacia las futbolistas de Colombia. Bueno, Carolina, indudablemente hay mucho y quiero mencionar, primero, multifacética, porque pues tienes muchos roles a la vez, el rol de ser mamá, que también es muy importante, pero a la vez esta defensa, este activismo por nuestras mujeres deportistas. Lo segundo, mencionar, por supuesto, ese papel no que uno hace tras bambalinas que muchas veces no es reconocido, como participar del cuerpo médico de nuestros deportistas. Y bueno, ahora con un papel que yo creería que ha sido uno de los más importantes en tu carrera, todos muy valiosos, pero es defender los derechos de nuestras jugadoras, de nuestras deportistas y como tú lo mencionas, hemos visto que también ha dejado sus frutos. Cuéntanos, Carolina, de pronto un poco cuáles han sido, aunque ya nos los mencionaste algunos, esos aspectos positivos, esas experiencias gratificantes que tú dices, por eso estoy luchando por estos derechos, porque pasó esto, porque pasó aquello, y tal vez lo que los tropiezos que has visto en el camino y que sea hoy este espacio también para un llamado a las diferentes instituciones, a nosotros como sociedad, también para reconocer y valorar ese esfuerzo tan grande y, por supuesto, defender los derechos de nuestras deportistas en Colombia. Claro que sí, bueno, experiencias gratificantes muchas desde que inicié. Inicié un poco como diciendo, no, no, ay, no, qué pereza el fútbol, qué pereza, pero ahí fue cuando, como decía anteriormente, me gustó y me quedé ahí, me apasioné por el deporte. A mí realmente me mueve mucho las historias de cada deportista, cómo ha sido esa lucha, cómo ha sido ese esfuerzo por poder llegar a una profesionalización, de ir avanzando desde sus escuelas de formación y sobre todo el tema como de las mujeres que pues hay una brecha impresionante, ¿no? Y una desigualdad impresionante en esos temas de participación de la mujer en el deporte. Eh, pero cosas gratificantes, así una que tenga, que pude vivir, lo que decía también la anterior participante es cuando uno va a un torneo internacional y escucha el himno nacional y ve a estas mujeres tan comprometidas, de verdad que se le sale la lágrima a uno, porque yo creo que eso es una de las cosas tan bonitas de verlas ahí en la cancha con sus manos acá cantando ese himno con tanto amor, con tanta pasión, porque es que eso es el deporte, amor, pasión, dedicación, disciplina, esfuerzo. Pero lo que yo también descubrí es que necesitamos educación, necesitamos que las mujeres también entiendan, se eduquen, sepan cuáles son sus derechos y también entender e involucrar precisamente dentro de este contexto que el principal es el jugador y lo rodeamos las personas que estamos alrededor, que es el contexto familiar, los amigos, el club o la federación, para que pueda avanzar esa jugadora en esos temas y pueda lograr pues ganar triunfos que son importantes. Y lo vemos con Katherine, bueno, con tantas mujeres que han tenido pues ese reconocimiento. Pero pues esas cosas positivas, positivas muchas. Con las futbolistas en esos momentos que estábamos fuera del país, eh, jugábamos, o sea, a veces de verdad yo llegaba a un punto en donde llegaba a igualar de pronto esa niñez, esa inocencia también de ellas, porque a mí me tocó el grupo de menores de edad,
y pues ellas todavía son unas niñas. Entonces hacíamos juegos, yo las dejaba entrar a mi cuarto y jugábamos y bueno, nos tomábamos fotos en medio de tantas dificultades, porque pues yo creo que hay que rescatar lo bueno ante todo de tanta dificultad, pero pues son muchas anécdotas, son muchos momentos bonitos. Bueno, mira qué bonito, ¿no? El deporte no estaba en tus radares, ¿no? Cuando empezaste tu carrera profesional, cuando estudiaste y mira dónde estás ahora y esas anécdotas que estas bonitas. Bueno, la mujer en este rol de la mujer en las organizaciones deportivas, nos gustaría más a fondo cómo ves, Ama, de pronto, cómo has visto el papel de la mujer en el deporte en nuestro país. Ha ido avanzando un poco, sin embargo, las estadísticas muestran la diferencia y la Bueno, desigualdad. creo que a mí se me fue la señal, no sé, Felipe. Ahí te alcanzamos a escuchar la pregunta, se fue un poco tu señal, pero ya te tenemos de regreso y creo que Carolina ya nos iba a comentar cuál es el rol o cómo ve el rol de la mujer en el deporte actualmente. Bien, decía que estaba avanzando, poco a poco va avanzando, porque las mujeres hemos como ya visto que sí tenemos esas capacidades pues de estar en el deporte que ha sido marcado socioculturalmente por los hombres, ¿no? O sea, antes relacionaba deporte, hombres. O sea, uno nunca decía muy pocas mujeres, ¿no? O sea, tenía que ser un deporte que no fuera de contacto tan fuerte como el baloncesto, que de todas maneras es de contacto, pero pues no influía tanto. Pero hoy en día, a través de todos estos movimientos y el radar que yo hago a nivel global, es que la mujer ya está en una posición en decir, venga, yo puedo estar y puedo y tengo las capacidades para practicar un deporte, para hacer un trabajo administrativo. Tengo la capacidad para ser dirigente, para estar como presidente de una federación, porque es importante, pero la desigualdad y la diferencia, pues todavía la brecha es muy grande, pero ahí va avanzando, poco a poco las mujeres se van posicionando. Y algo importante que yo sí tengo que decir es que tenemos que prepararnos. Las personas o las mujeres que queramos estar en cargos administrativos, o haciendo estos roles administrativos, directivos, se necesita de preparación, porque eso no es fácil. Y lo digo porque precisamente yo acabo de terminar mi posgrado y mi tesis fue sobre la fomento y desarrollo y potenciación del fútbol femenino en Colombia. Y realmente lo que yo concluía con el Tribunal de Defensa de esa tesis, que la hice en España y en Italia, es que allá, por ejemplo, también el fútbol, hablemos del fútbol, que es lo que es el tema que yo más manejo. El fútbol ha crecido allá porque pues allá tienen negociación colectiva, las mujeres son unidas, son como más de carácter, pero sin embargo hace mucha falta la educación desde casa, de valores que influyan a que la mujer esté preparada. Lo digo yo en un momento de una situación que una deportista tenga que enfrentar a un entrenador que está teniendo un comportamiento de pronto no ideal, no adecuado, que la mujer lo identifique, lo sepa identificar. Y ese es el trabajo que queremos hacer y que voy a hacer con el Ministerio de Educación, porque pues ellos a raíz de todas las denuncias se hizo un documento, un protocolo contra las violencias para erradicarlas, no solamente en el deporte, sino en toda la actividad física, recreativa, bueno, y ese documento pues se tiene que socializar porque pues las mujeres tienen que saberlo, mucha gente no lo conoce y yo los invito a que se metan a la página del Ministerio del Deporte o de la Vicepresidencia de la República y lo observen y lo miren porque pues sí es importante dar a conocer este documento, ¿no? Para que las mujeres sepan esas rutas y también sepan identificar en qué momento
está sucediendo una situación que pueda agredirme a mí como profesional, como deportista, ¿no? Eso influye mucho también en el rendimiento deportivo. Entonces yo admiro totalmente a las deportistas, porque digo, tantas situaciones y mujeres que tienen que aguantar eh, acosos, abusos, bueno, palabras, discriminación, marginación, y sin embargo, cuando entran al campo, pues dan todo, y yo digo ahí, Dios mío, es admirable de verdad estas mujeres, a pesar de todo lo que tienen que pasar y cómo son los resultados que dan. Muchas gracias, Carolina. Queríamos ya por último, antes de seguir con nuestras sorpresas, nuestro conversatorio y con las preguntas del público, que les dieras como esos tips a las mujeres de cómo lograr sus metas, de cómo llegar a cumplir cada uno de sus sueños. ¿Qué recomendaciones puedes darles tú a las mujeres y pues a los hombres también que nos acompañan el día de hoy? Sí, desde mi experiencia lo que puedo decir es que siempre uno tiene que marcarse estas metas, y a través, lo digo yo desde mi experiencia personal, en transformar lo que fue malo a lo positivo, y eso es lo que me tiene hoy aquí, con tantas ilusión de poder seguir avanzando para dar algo positivo a las mujeres, sobre todo que me toca a mí este tema. Pero hay que perseverar, ¿no? Y sobre todo tener ese amor por el deporte. Eso sí es algo indispensable que yo creo que todos hemos tenido hoy en este conversatorio, de acuerdo todos, el amor y la pasión por, por el deporte, y seguirse uno preparando, ¿no? Sobre todo para las mujeres que quieren, como lo decía, o los hombres que quieren tener cargos directivos o administrativos, sí hay que tener una preparación. Obviamente las deportistas también desde su manera, pero pues seguir perseverando, preparándonos, y tener ese carácter también para enfrentar muchas situaciones, porque es que acá en Colombia el tema del deporte no es tan fácil. Acá en Colombia hasta ahora es que está como eh, empezando a abrirse más y a dar más visibilidad a muchos deportes y muchas disciplinas que ni siquiera conocemos. Muchas federaciones que no tienen un apoyo, porque todo el mundo se encaja es en el fútbol, pero sí apoyar todas las disciplinas, y obviamente pues tener ese, ese espíritu y esa capacidad de entender que tenemos que educarnos.